días. Saludamos a Salvador Quispe, exprefecto de Zamora Chinchipe. Buenos días, Salvador. Bienvenido a nuestro programa. Qué gusto, Janet. Muchas gracias. Conversábamos hace un momento y usted, a pesar de que no ha podido participar directamente en las reuniones de la CONAIE para preparar la propuesta al país en torno a la crisis económica, apoya y conoce usted la propuesta elaborada y entregada, ¿correcto? Sí, es verdad. Por los asuntos logísticos, estoy en Zamora, no se ha podido participar en las reuniones directamente, pero son una propuesta que recoge resoluciones, ideas que se han venido trabajando durante mucho tiempo, entonces es parte de nuestro conocimiento, por supuesto. Le tengo algunas preguntas concretas que por el tiempo, pues, ojalá me las pueda responder lo más también concretamente posible. Pero en toda la propuesta, ¿ustedes consideran o se entiende que la principal causa de la crisis económica que hoy estamos viviendo es la propuesta de ley de fomento productivo? Principalmente en torno a, a la remisión de las deudas que tenían los empresarios con el SRI. ¿Esa es realmente, consideran que esa es la causa de la crisis económica actualmente? Bueno, es parte de, Janet. Usted sabe que no solamente es la ley de fomento productivo que ha permitido el perdón de estos intereses, de estas multas, de estos recargos, que en la propia ley se llama la remisión, aunque muchas autoridades han tratado de negar aquello, pero otros, incluso empresarios, lo han accedido y lo han dicho que sí, públicamente. ¿Qué han dicho? Que sí han sido beneficiarios de estas remisiones, de estos intereses, de estas recargas, de estas multas. Y esto hay que aclarar al país, ¿sí? Según nuestras cuentas serían 4.500 millones de dólares. Según las cuentas de algunos empresarios que lo han dicho públicamente, serían 2.000 millones de dólares. Pero, ¿por qué tenemos que estar nosotros divagando en esto? ¿Por qué el SRI no tiene la capacidad para decir a los ecuatorianos con absoluta claridad cuánto fue el perdón de las multas, de los intereses, de los recargos? Y no estar en esto de que si fue, de que no fue, engañándole o tratando de engañar o confundiendo al pueblo ecuatoriano. Pero no, evidentemente no es solamente la ley de fomento productivo. Bueno, son tantas otras decisiones que se han tomado y que han afectado la economía nacional y que hoy estamos viviendo este déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares que hay que resolver revisando una serie de situaciones que giran en torno a la economía nacional. Mi pregunta es porque en las 19 páginas que contienen la propuesta del sector indígena al gobierno nacional no hay descrita otra causa de manera más específica que esta. Entonces parecería como si la de la remisión de los intereses de las deudas con el SRI fuera la principal o única causa de la crisis económica que se vive actualmente. Y quisiera decirle que no entiendo por qué pide usted en este momento que el SRI sea transparente. Sí, lo ha sido. Y en realidad lo que se perdonó son 2.000 millones de dólares de intereses y de multas. Y se recuperó 2.500 millones de dólares de deudas al SRI. Por eso dicen que lo perdonado solo son 2.000 millones. Los periódicos dan cuenta que son 1.500 millones de dólares que se ha recuperado del capital. Eso dicen, entre 1.500 y 2.500. ¿Sí? Por eso hablan de 2.000. Seamos precisos, ¿no? Los periódicos, yo sí creo que los periódicos hablan recogiendo la información oficial. Los periódicos hablan de 1.500 millones de dólares que se ha recuperado, el capital. ¿Sí? De los impuestos que estaban debiendo desde hace muchos años. Ojo, el Observatorio de la Dolarización hoy está diciendo que no serían solamente ese monto, que podría ser más de 6.000 millones de dólares que por dobles contabilidades se lo estaban haciendo a un lado. Esto hay que verificar, pero ¿quién mejor? La propia Asamblea Nacional, y aquí le dejamos una tarea para la Asamblea Nacional. Fiscalicen al SRI. A ver si el SRI hizo bien las cuentas, a saber si las empresas nos estaban hablando en serio y responsablemente. A la Superintendencia de Compañías. Están revisando lo que las empresas y los empresarios nos están diciendo, ¿sí? O no pueden hacer las cuentas o el compadrazgo no les permite.
Pero es que no puede ser que los ecuatorianos vivamos ahí burlados de estos sectores, ya sea solo de los empresarios o en complicidad de los organismos que deberían controlar. ¿Tú sabes, Janet, qué le SRI a alguien que tiene una tiendita pequeña y no hace bien las cosas? Al siguiente día le ponen un papelito rojo que dice clausurado, ¿sí? Es decir, al pueblo indefenso, sí, el SRI es muy rápido, muy ágil, pero para los grandes parece que no hay posibilidades de hacer las cuentas bien y entonces vivimos bajo esa burla de ciertos sectores. Ese discurso que usted está haciendo ahorita es lo que dicen que está generando división, está generando discriminación, está generando una confrontación en supuestas clases sociales que nos está haciendo mucho más daño, ¿sí? Porque si usted se mete a ver, y ahí yo hago un llamado a la dirigencia indígena, pues ¿para qué son dirigentes? Tienen ustedes que entrar a ver también, hablar con las autoridades, verificar la información que hablan y no solamente dejar como estas declaraciones o estos supuestos en el aire. Si usted entra a ver las empresas que estaban en deuda con el SRI, hay algunos grandes empresarios, pero la mayoría son pequeños y medianos. Es decir, personas de tienditas, personas de almacenes pequeños, personas de pequeñas productoras, agricultores y de todo. Entonces, en los 2.000 millones de dólares, sí, pero que aquí estamos de acuerdo, que se ha perdonado. Ahí es donde usted ve que no son solamente los grandes empresarios son los que pueden entrar en problemas con el SRI. Son principalmente los pequeños y medianos. ¿Sabe por qué? Porque la economía no les da. Porque hay un problema mucho más de fondo. La economía no les da y no alcanzan a pagar. Quedan debiendo al SRI. Sí, Janet, ¿sí? Yo puedo estar de acuerdo con usted en cierta parte. Pero usted estará de acuerdo conmigo que el SRI no perdona. El SRI no perdona cuando quiere aplicar el combo al mediano, al pequeño, le aplica. El SRI no perdona. Y en los 2.000 millones de dólares que estamos de acuerdo aquí que se les ha perdonado, ¿sí?, de los recargos, de las multas, de los intereses, ¿cuál es el porcentaje que le corresponde? Seguramente a miles de pequeños. ¿Y cuál es el porcentaje que le corresponde a un pequeño grupo de los grandes? O sea, hay que mirar esa realidad. Yo sé, pero ¿por qué no lo han mirado ustedes? Si son dirigencia, ahorita en este momento tienen tanta llegada a las autoridades, ya deberían saber. ¿Cómo ustedes llegan y votan? Tanta llegada que tenemos juicios allí, que nos han calificado de insurgentes, que nos dicen que somos terroristas, etcétera, etcétera. Aquí hay una institucionalidad, Janet. Seamos claros. Seamos precisos. A César lo que es del César. Aquí hay una institucionalidad. Aquí hay una Asamblea Nacional que debería fiscalizar y debería decirle a los ecuatorianos, esta es la verdad. Aquí hay un SRI. Aquí hay una superintendencia de compañías hablando para estos temas. ¿Sí? Son ellos los que ganan un sueldo para hacer ese trabajo. Ese es su trabajo. Nosotros nos dedicamos a lo nuestro y cumplimos lo nuestro. ¿Y dónde están sus asambleístas, pues? Incluidos a los nuestros. ¿Y dónde está pues el trabajo de ellos? Incluidos a los nuestros. Ellos deberían estar Estoy hablando de la Asamblea en general. No estar ahí uno más de los que levantan la mano, y es precisamente uno más de los que no hacen nada, uno más de los que no asisten. Sabemos, precisamente por eso sabemos, ¿sí?, de lo que está pasando, gracias a la información que nos han dado nuestros asambleístas, que por cierto usted bien sabe cómo funcionan las aplanadoras, que no es que ha desaparecido las aplanadoras, ¿sí? Quienes controlan el poder político en la Asamblea Nacional. Aún así, tenemos la información y por eso sabemos lo que está pasando, por ejemplo, con esta mal llamada ley de transparencia fiscal que ahora está en tratamiento en la Asamblea Nacional, sí, de crecimiento económico. Ley de transparencia fiscal, lindo nombre le ponen a la ley, pero a renglón seguido, uno de los artículos dice prohibido estar sacando a la luz la información tributaria. Eso usted debe saber, Janet. Eso yo se lo pregunté a la señora del SRI aquí y dijo que era falso. ¿Cómo? Entonces habría que verificar. Por Dios, agradezco. Yo no encontré ningún artículo en la ley que diga eso. Si quieres revisamos la ley, está aquí. Ahorita no hay cómo. Si quieres nos quedamos y la revisamos. Pero yo no encontré y se lo pregunté a la señora del SRI, Janet, y dijo que era falso, que al revés, que se procuraba. Pero hay que, claro, estoy de acuerdo con usted. Quisiera seguir avanzando. En su propuesta, en resumen, en esas 19 páginas que consiste la propuesta de los indígenas, proponen un incremento de impuestos. Dicen que en esta filosofía de que quien más gana, más pague.
¿sí? Entonces hablan de 200 empresas más grandes del país en las que en resumen se les incrementaría en un 10% su carga tributaria, si sumamos todos los recargos que ustedes están proponiendo allí. Pero y dicen que con eso se recaudaría unos 2.000 millones de dólares. Pero el hueco son 5.000 millones. Aquí está. Sí. Entonces, tampoco su propuesta resolvería el problema de fondo. Que son, bueno, aquí, esto me lo trajo Jaime Carrera, lo guardo como un tesoro. Ingresos 19.000, gastos 24.000, déficit 5.000. Vi la entrevista con Jaime Carrera. Recargando con más impuestos, en este caso a las empresas más grandes, ¿se resuelve el tema de fondo? Cuando vi la entrevista con Jaime Carrera, yo decía, quisiera preguntarle a Jaime, y ahora le pregunto públicamente, sí, y a todos quienes piensan y son estudiosos en este tema. ¿Cómo está la política petrolera? ¿Sí? Nos dicen los expertos petroleros que, entre otras cosas, se quema el gas. Debería hacerse la inversión, recuperando la inversión, recuperando todos los gastos de producción. El Ecuador podría ganar anualmente no menos de 1.000 millones de dólares. Ahí tiene ya una parte para cerrar este déficit. ¿Sí? ¿Cómo está? Pero los esa propuesta contratos? No está en su... No, pero es que obviamente es una propuesta, no es la tabla de Moisés. Es una cuestión que hay que seguir incluyendo, hay que seguir trabajando. Hablemos de lo que no está, hablemos de lo que está. Bueno, pero es que esta es la verdad. 10% de carga tributaria, es decir, incrementar impuestos, con lo cual se recaudaría 2.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con los 3.000 millones restantes? Esa es una parte, los 2.000 millones. Bien que se lo ha puesto en el documento. Yo dije, insisto, no he podido participar de la reunión, pero esto no es un último documento. Los ecuatorianos podemos seguir alimentando este documento que la CONAIE a través del Parlamento de los Pueblos ha presentado en buena hora. ¿Sí? Pero, insisto, ahí tenemos ya 1.000 millones de dólares más. Si revisamos los mismos contratos de prestación de servicios que algunos expertos petroleros nos están diciendo que se le estaría regalando a quienes tienen estos contratos de prestación de servicios $4 por cada barril de petróleo, tenemos cerca de 1.000 millones de dólares más. Entonces, si tenemos 2.000 millones por estos impuestos, si tenemos 1.000 por lo del gas, 1.000 por revisando los contratos de prestación de servicios, tenemos ya 4.000 millones de dólares. Si revisamos los problemas de corrupción, sobreprecios, etcétera, etcétera, ahí tenemos fácil otros 1.000 millones, ya están los 5.000 millones de dólares. No está en su propuesta. Y esa era mi pregunta. Estoy de acuerdo, eso no voy a discutir. Usted está aceptando que no está en su propuesta. Es que es un documento que hay que seguir trabajando. Salvador, y coincido con usted en que necesitamos una respuesta sobre eso. No son los contratos petroleros, sino es la intermediación petrolera la que está teóricamente llevándose esos $4 por barril de petróleo, que lo que generarían es algo más de 800 millones de dólares. Hablemos más facilito para que entienda su audiencia, ¿sí? ¿Ya? Esto de intermediación son términos medio raros. La política petrolera está mal y hay que corregir. Y ahí tenemos por lo menos 1.000 millones de dólares en ese tema. O sea, vamos cerrando. Correcto, 800 a 1.000 ya vamos cerca. Vamos cerrando el hueco fiscal que tiene el país en este momento. Porque a mediano y largo plazo hay que revisar otras políticas y hay que avanzar. Es que hay una pregunta. Esto de incrementar los impuestos, ¿sí? Eso no genera más dinamismo. Eso genera más crisis. Eso, según me explican todos los economistas con los que he hablado, economía 1. ¿Sí? Genera en una crisis, no hay cómo subir los impuestos, hay que bajarlos. Entonces usted quiere atacar, aquí hay una carga política y no económica. Pero si eso fuera así, ¿por qué ellos mismos, los que hoy dicen que no hay que aplicar impuestos, por qué ellos mismos nos han venido aplicando los impuestos toda la vida? ¿Cuáles son los mismos? Los empresarios son los que más se quejan. Los empresarios, ¿acaso no son los empresarios, por Dios, los que están en el gobierno? Perdóneme, Janet, pero no se puede decir esas cosas. El señor ministro Richard Martínez, ¿no fue acaso presidente de una de las cámaras empresariales de este país? Sí, pero no se puede decir que hoy está hablando en nombre de los empresarios. ¿Cómo? Hay que ser súper claro. Se ha olvidado de sus colegas, de sus compañeros. Se ha olvidado, mi querido Salvador. No me diga. Porque lo que dice, por favor, creo que ese no es el punto. Creo que ese no es el punto, Salvador. No, Janet, hay que ser realistas. Es que en este momento hay que ser realistas. La propuesta que ha enviado el gobierno también incrementa impuestos, ¿sí? Y también se están quejando los empresarios. Sí, usted también propone que se incremente impuestos, pero la pregunta es clara, es en la materia económica, ¿sí? Quítele de nombre a los empresarios. Quieren subir impuestos. En una crisis no se sube impuestos, se los baja. Janet, entonces de mi lo que yo pregunta estoy es, escuchando ¿cómo estos van días, a resolver la crisis económica incrementando impuestos? Respóndame eso nomás. Estos días, Janet, está tratándose en la Asamblea Nacional la llamada Ley de Crecimiento Económico.
Y entre otras cosas también hay algunos incrementos de impuestos. Correcto. Y de lo que yo he escuchado al sector empresarial no es que está pidiendo el archivo de esa ley. Es más, su representante, hoy ministro de Finanzas, es quien escribió la ley. Y este rato está pujando para que esa ley sea aprobada. Pero respóndame, y los empresarios están protestando contra esa ley. ¿En serio? Supongo entonces que los empresarios van a hacer alguna movilización de resistencia, alguna cosa para evitar que la ley no pase. No solamente son la alternativa. Sí, las movilizaciones no solamente son la única alternativa. O es que allí hay gato encerrado. A mí me suena, Janet, a mí me suena que, por ejemplo, he escuchado al señor Nebot decir que él no está de acuerdo que la ley pase. Porque no está de acuerdo con el incremento de impuestos. Yo le estoy escribiendo al señor Nebot una carta pública. ¿En serio el señor Nebot ya no quiere que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No olvidemos que él fue, entre otros, los que aplaudió el programa económico presentado en abril del 2018 por parte del presidente de la República al Ecuador. Sí. Y en ese programa económico ya venían todas estas cosas que pasó en la Ley de Fomento Productivo en agosto del año pasado y que hoy está en la Ley de Crecimiento Económico aprobándose y que, claro, este rato, como ya están de cara a las elecciones del 2021, este rato quieren echarse a un lado, quieren deshacerse y lavarse las manos, pero en el fondo, en el corazoncito, ellos están rogando, ojalá pronto pase esa ley. Yo estoy segurísimo, Janet, que mientras en el discurso están diciendo eso, en la práctica están diciendo o pase por el Ministerio de la Ley o pase por el veto presidencial. Pero la verdad es que empresarios, socialcristianos, Creo, gobierno, FMI, todos están haciendo fuerza común para que pasen esas leyes que, entre otras cosas, están incrementando impuestos. Pero no es cierto. Solo con eso le digo, eso no Lea es la cierto. ley. Le estoy leyendo la ley, estoy diciendo la ley que de lo que están crecimiento es económico. protestando contra la ley. Usted mismo se está contradiciendo tanto. Sí, pero es que una cosa es el discurso. Por favor, incremento de impuestos, ¿mejora la economía, sí o no? A ver, la economía... ¿Sí o no? Que tenemos ya, no hay tiempo, ya no hay tiempo, se me acaba el tiempo, por favor. Sencillito, sencillito. El Ecuador no es pobre. El Ecuador tiene un grupo chiquito de millonarios que deberían pagar los impuestos para poder ir equilibrando con el resto de millones de ecuatorianos empobrecidos. Los ricos pagan más impuestos que los pobres, Salvador. Ya hemos demostrado aquí que no es cierto. Sí es cierto. La ley de fomento productivo, ¿usted está de acuerdo que les perdonó 2.000 millones de dólares? Eso de lo que se sabe. De intereses y de multas. Pero es parte de lo mismo. Mire, usted sabe lo que... Es parte de lo mismo, Janet. Usted está en el mismo digamos, lugar que está Nebot, en la derecha, usted está en una supuesta izquierda. Solamente pensando en las próximas elecciones. No me ha respondido ni una sola de las preguntas que le he hecho. Lo único que he hecho es declaraciones políticas. Yo solo estoy diciendo que usted me dice que si debería pagarse impuestos sí o no. No, le digo, si incrementando los impuestos se mejora la economía. Respóndame, ¿incrementando impuestos se mejora la economía? Los impuestos deben ir obviamente en sindéresis con las políticas económicas para un crecimiento, pero no solamente pensando en unos poquitos, pensando en todos los ecuatorianos. Y usted está aceptando este rato aquí públicamente que con una sola ley, no hablamos de las otras, con una sola ley, la ley de fomento productivo, se les ha perdonado a quienes debían pagar, que no era su plata, esos 2.000 millones de dólares, no era de ellos, 2.000 millones de dólares que le pertenecía a los ecuatorianos, ellos se lo bolsiquearon, esa es la verdad. Son multas e intereses que no estaban considerados dentro del presupuesto general del Estado. No, pero era parte de los impuestos que tenían que pagar en su momento. No pagaron y por eso se generaron los intereses y las multas y los recargos. Las multas son aparte ¿De qué nacen los intereses, Janet? Dígale al Ecuador, ¿de qué nacen los intereses? Salvador. Dígale al Ecuador, ¿de qué nacen los intereses? Porque ya se me acabó el tiempo. Le digo yo, los intereses nacen por las deudas de los impuestos. Yo que sigo aquí conversando con Salvador. Le agradezco muchísimas gracias y seguimos de Teleamazonas. Gracias.